quiero agradecerle al Señor por darme esta bendición de estar con ustedes. Ya el hermano como que nos hace, dice, yo casi dice, conozco desde que era un niño al pastor Salomón, ya casi dice el hermano, ¿no? Y eso nos deja más, dice que hay 3 señales de que una persona está llegando a viejo, que decía el hermano ya de edad, hay 3 señales de que una persona está llegando a viejo. La primera es que se le empiezan a olvidar las cosas. De la segunda y la tercera no me acuerdo, dice. Y yo creo que pues pasa con la edad, ¿no? Y sin embargo eso también significa que ya llevamos tiempo en el ministerio y que pues vamos madurando en el ministerio, en el servicio al Señor, y para mí es una bendición poder reencontrar con el pastor Bienvenido a la Cruz. Yo lo conocí en Campeche, exactamente, tenía una rentadora y yo era su cliente también frecuente. Y ahora tengo la oportunidad de poder participar y también saludar al pastor Dimas, un privilegio conocerle, gracias por sus palabras tan llenas de caridad en este momento, y a cada uno de ustedes, hermanos, espero que puedan también hacer las anotaciones necesarias, que realmente yo presento muchas imágenes, contextos, no leo todo lo que presentamos, pero sí los pongo para darle una idea de qué es lo que queremos presentar. Hoy vamos a estar hablando de Mateo 24 en 2 partes, como bien lo dijo el pastor, hablando de la semana 70, de la gran tribulación, que es prácticamente lo que presenta Mateo 24. Así que les voy a pedir que ahí donde están, inclinen sus rostros, y hagamos una oración y comencemos de esta manera. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos, estamos listos para aprender de tu palabra, que tu palabra que es viva, que es poderosa, que es llena, Señor, de ánimo para nuestros corazones, de esperanza, pueda venir, Señor, a alentarnos y a levantarnos el corazón, porque los días que vivimos son días de grandes desafíos, son días peligrosos que nos anuncian que tú estás a la puerta, y te esperamos, Señor, te esperamos, que estos días que vamos a estar compartiendo despierte el anhelo, la pasión de tu pueblo por esa venida gloriosa, ese encuentro en los aires con nuestro novio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues vamos a entrar a considerar Mateo capítulo 24. Vamos a leer los versículos, a ver si nos vaya a cambiar, los versículos primeros de este gran pasaje. Y creo que la mayoría de ustedes han escuchado un mensaje de Mateo capítulo 24, es el pequeño Apocalipsis, y es prácticamente de las secciones proféticas que el Señor compartió. Están Marcos capítulo 13, está Lucas capítulo 21, y esta que es Mateo 24. Cada uno tiene su propio contexto, porque así se estudian las Escrituras, aunque son pasajes paralelos. Sin embargo, los contextos en medio de los cuales fueron dados los discursos son totalmente diferentes. Y así que vamos a entrar en esa consideración. Dice el versículo 15, ya vamos a comenzar, porque el versículo 15 es el parteaguas del capítulo 24, es decir, el versículo 15 exactamente va a poner la cronología de la semana 70, de lo que lo voy a explicar a grosso modo. Y les voy a pedir, hermanos, si hay algún hermano que durante la explicación tiene alguna duda, porque a veces usamos conceptos que no están muy relacionados, puede levantar su mano y con todo gusto podemos ampliar la duda que tenga, podamos disiparla con la ayuda del Señor. Pero este versículo 15 es exactamente la mitad de Daniel capítulo 9, versículo 27, que habla de la última semana, que es semana de años, que son 7 años, y esta se presenta en la mitad, porque dice que a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y el Señor Jesucristo en el versículo 15, por eso lo tomo como punto de partida, para que ustedes ubiquen cómo se estudia Mateo 24, comenzando con la cronología a la mitad de la última semana de Daniel, que es 3 años y medio. Aquí, justamente en el versículo 15, se
cronometra la segunda mitad, es exactamente el centro de los 7 últimos años, que se le conoce como la semana 70ª o la semana 70. Ese es el versículo 15, y ahí lo dice de esta manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces ahí se marca la mitad y empieza a desarrollarse una serie de eventos que no se dieron en la primera mitad, y que esa primera mitad, por lo tanto, no deberían de considerarse como las señales de la venida de Cristo, sino como lo que se le llama como principio de dolores. Y ahorita vamos a ver en qué consiste. Dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa, mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, es decir, de la segunda mitad de la gran tribulación. Hasta allá vamos a comenzar. Miren, existe un proyecto científico que se le conoce, ustedes lo pueden investigar, además les voy a dar tips, ¿no?, de el reloj del Apocalipsis. Y este reloj, los científicos generalmente atómicos ahora, porque a partir de la herencia que dejó Albert Einstein, porque es el que establece esta escuela, y a partir de esa escuela hay un grupo de científicos que se encargan de mover lo que se le conoce como el reloj del fin del mundo. Ahí ustedes pueden ver desde 1947, también tenemos cómo se fue llevando el reloj en 1953, y luego en el 91 con la Guerra Fría ya estaba a 17 minutos. 2018 al 2021 el reloj del fin del mundo fue movido a 100 segundos para el fin del mundo, según estos científicos. ¿Por qué? Por las cuestiones de, pues vamos a hablar de las bombas nucleares que ahora existen y de todos los misiles que ahora son de tipo hipersónico. Bueno, vamos a ver en la próxima imagen, en 2023, estamos ya a partir del 2023, a 90 segundos, según estos científicos atómicos, a 90 segundos se movió, le llaman ellos, de la medianoche. Qué interesante esa frase, ¿eh? De la medianoche. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ustedes pueden investigar más adelante en sus casas de dónde vino este reloj, quiénes componen y quiénes mueven, y qué es lo que los lleva a mover esas manecillas, a estar tan cerca. Pero aquí hay algo muy interesante que ha sucedido en estos últimos días. Estoy seguro que el reloj ya empieza a temblar. Incluso algunos de los científicos ya están proponiendo, a partir del 7 de octubre de este año pasado, que hace 3 días, 2 días, ¿cuántos? Estamos a 10, a 3 días, se cumplió un año desde el secuestro de las 1.400 personas, 250 secuestrados en realidad, y otros que fueron muertos en la invasión que hicieron los cazatíes, pero en realidad fue Hamas, que por cierto ha quedado completamente abatido ese grupo terrorista. Esto ha levantado las antenas de todos los que trabajan en este tema del fin del mundo, los científicos, porque a partir de entonces, y esto es muy reciente en esto que estoy presentando, porque el año pasado yo hablaba después de esto sobre el Salmo 83 y las naciones que iban a rodear a Israel, y apenas en esta semana se presentó ya los 7 frentes que están rodeando a Israel, y es a partir de la guerra con Hamas. Y ahora también Hezbollah, porque apenas el día de ayer fue abatido un líder tan importante de Hamas, que son todos estos que estamos viendo aquí, son grupos terroristas. Precisamente es la razón por la que Israel cuenta, como nadie más, con equipos súper sofisticados
Algunos de ustedes conocen el más pequeño, que es para identificar misiles de baja densidad, como es el domo de hierro. La mayoría de ustedes han escuchado, pero no solamente está el domo de hierro, está también lo que se le conoce como la onda de David, que es todavía en mayor alcance, y todavía existe otro tipo de detectores que han protegido a Israel en medio de todo eso, porque realmente no se esperaban toda esta invasión que han tenido, el abatimiento que ha habido de parte de Israel a los grupos terroristas. Ha sido una lección para el mundo entero, de tal manera que algunos piensan que con el uso de todos esos misiles ya se están moviendo también de nuevo las manecillas del fin del mundo. Bueno, dicho esto, como una especie de introducción y otras cosas más, algunos de nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Son señales o qué sucede? No sé cuántos de ustedes han pensado qué tanto se le puede denominar a todos estos acontecimientos como señales, porque en muchas ocasiones somos muy adelantados y rápidos para decir, esto ya son señales del fin, ya son señales de que Cristo viene, y esto se ha predicado durante 2000 años. Pero hoy vamos a entender qué significado tiene Mateo 24 y cuáles son las que son consideradas señales de su venida. Definitivamente, muchas de las cosas que pasan son señales. Sin embargo, no todas son señales de su venida. Y ese es el punto en donde vamos a estar a través de la palabra el día de hoy, siendo educados para que sí nos emocionemos por la preparación previa a la llegada del tiempo de las señales, pero que entendamos que el mismo Señor advierte que hay acontecimientos que no deberían considerarse como señales del fin, que ni siquiera son señales de la venida de Cristo, sino que son principios de dolores, y vamos a entender, porque de pronto igual existe una mala comprensión de qué son los principios de dolores. Así que hoy vamos a estar entendiendo. Miren, acá hay una línea de tiempo para hablar de las 70 semanas. Las 70 semanas se encuentran en el libro de Daniel, capítulo 9, que fue una revelación que el Señor le da a Daniel acerca de los acontecimientos del tiempo del fin, del futuro de Israel. Ahora es importante decirlo, que no es el futuro de la iglesia. Y aunque la iglesia se encuentre en alguna manera en forma de misterio dentro de todo este proyecto, específicamente este tiempo es anunciado precisamente para el pueblo de Daniel, es decir, el pueblo de Israel. Y eso es la razón por la que se le entiende que Israel es el reloj profético de Dios. Pero es importante decir esto, no es una forma de calcular el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Ojo con esto, porque sobre la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, el día ni la hora nadie sabe. El que se aventure a dar una fecha está condenado a fracasar, porque el Señor permitió que este evento tenga un elemento característico, que es la inminencia, que está basado en la esperanza, y por esa razón dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Y la esperanza es esa actitud de espera, de esperar en todo momento, esperar de los cielos al Salvador, quien nos libra de la ira venidera. Esa esperanza es una forma de estar alertas. Algunas personas dirían, ¿por qué el Señor no nos dio el día de su venida por su iglesia? Y precisamente porque es una información que no nos iba a servir, es una información que no nos iba a ayudar en nuestro caminar espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, pero lo que nosotros tenemos que hacer es ocuparnos en nuestra labor de espera, estar a la expectativa. Y la inminencia significa que puede suceder en cualquier momento, pero que es el próximo acontecimiento que va a suceder. Hay dos cosas inminentes
lo menciona en 1 Tesalonicenses, que es también lo menciona el apóstol Pablo cuando dice, sea que vivamos o sea que muramos. Y también dice, nosotros los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados. Eso es la inminencia. ¿En qué momento va a suceder? No sabemos. También no es la muerte. Ya sea que el Señor venga y nos arrebate, puede ser en cualquier momento, o ya sea que la muerte nos alcance, también es inminente. Son dos cosas que son inminentes. Y para esas dos cosas, la respuesta es que hay que estar preparados. Y ese es el punto central de las parábolas, las 5 parábolas de Mateo 24, el estar preparados. Bueno, vamos a ver primero lo que Daniel recibe en revelación, las 70 semanas. En las 70 semanas, que es en esta gráfica ustedes pueden ver, comienza con un decreto, el decreto de Artajerjes a Nehemías, donde se le da específicamente la orden de restaurar y edificar en Jerusalén. Le dijo, cuando eso suceda habrá 7 semanas y 62 semanas. En total, ¿cuántas? 7 más 62, 69. Dice, se va a desarrollar todo este panorama hasta el Mesías príncipe. Habrá 69 semanas, está diciendo, desde que sale la orden para restaurar Jerusalén en la época de estas de Nehemías, y termina hasta el Mesías príncipe. Hay varias funciones del Mesías, pero es específica la orden cuando dice hasta el Mesías príncipe. El Mesías príncipe es el cumplimiento de la profecía de Zacarías, cuando se dice que va a entrar como el príncipe montado en un pollino. Y es ese día, en la entrada triunfal, cuando él entra montado en un pollino, que entra como príncipe en uno de los ensayos que se da en la fiesta del Salmo 24, porque cada año, cuando se acerca la preparación para la Pascua, que en el concepto judío, que tanto Elías va a aparecer en la Pascua, por eso hay un espacio para Elías en la Pascua, como el Mesías debe aparecer en la Pascua. En ese concepto se hace un ensayo, que es el ensayo del Salmo 24, que se daba en la entrada de la puerta oriental, que en este momento, por cierto, se encuentra cerrada. Y es la alusión que hace el Salmo 24 cuando dice, alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Que va a aparecer ese Rey de Gloria por la puerta oriental. Y ese ensayo generalmente era conducido por el sumo sacerdote, que entraba el sumo sacerdote montado en un pollino en la puerta oriental y llegaba hasta el templo. Pero ese día, antes de que el sacerdote tomara la posición de hacer este ensayo, el Señor entró y toda la gente ya estaba preparada con palmas en las manos, y él hace esa entrada, porque acuérdense que ese día algo grande estaba por suceder, y lo que estaba por suceder también era el cumplimiento de las primeras 69 semanas. Por eso hay un acto que él hace desde lo alto, cuando mira a Jerusalén, y está registrado en Mateo capítulo 23, cuando él dice de esta manera, Jerusalén, Jerusalén, y eso se llama el llanto. Esta ceremonia, antes de entrar, se llama el llanto del rabino. El llanto del rabino es una ceremonia que se hace siempre dentro de los rabinos cuando pasa una desgracia, cuando hay muertes, como por ejemplo el 7 de octubre salió el rabino rodeado de estos jóvenes a llorar. Pero una cosa impresionante lo que pasó ese 7 de octubre cuando hubo todas estas muertes. El rabino hizo esa ceremonia rodeado ya de sus pupilos, de sus discípulos, y una cosa desgarrante, se tiró el rabino principal de Jerusalén y estuvo llorando con gritos
por su pueblo. ¡Ay! ¡Ay! El lamento del rabino por la desgracia de las muertes que pasó el 7 de octubre. Eso es lo que hizo el Señor. Ese 6 de abril, según la cronología, ¿saben? Ese día vio a Jerusalén y miró la desgracia que iba a suceder en el año 70 por el rechazo del Mesías. Él entró como Mesías príncipe. El llanto del rabino Jesús fue: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte? Fíjate, él, el águila, él, el protector, pero quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y los protege. El águila del Salmo 91, protegerte con mis alas, y no quisiste. Y el rabino Jesús llorando antes de que cierre: oh, si tú conocieras tu día, este día, el día cuando se iban a cumplir 69 semanas en la profecía bíblica. Si tú conocieras tu día, qué tremendo lo que estaba a punto de suceder. El Mesías príncipe iba a entrar manso, humilde y montado sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y en ese día se estaban cumpliendo las primeras 69 semanas. Y el reloj de la profecía, de la cronología de las 69 semanas, porque aquí es importante de nuevo aclarar: cuando decimos que Israel es el reloj de la profecía, no estamos diciendo que vamos a poner fechas para la venida de Cristo conforme a lo que sucede en Medio Oriente. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que es el reloj de la profecía, porque el reloj profético se detuvo, porque todas las 70 semanas tienen que ver ¿con quién? Con la nación de Israel. Y el Mesías estaba a punto de enseñar en Mateo 24 qué iba a suceder en la semana que falta, porque en la entrada triunfal se iba a detener ese reloj e iba a introducirse un tiempo que es este que está aquí, que iba a cerrar con la muerte de Cristo el periodo de la ley. Porque Mateo 24, tenemos que entender, fue dado en el contexto del periodo de la ley. La iglesia todavía no estaba sobre la tierra inaugurada. Habían algunos salvos que eran del pueblo judío, pero la iglesia como tal fue inaugurada el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. De modo que Mateo, sí, denle un aplauso al Señor. De modo que todo en Mateo 24 no fue dado. La iglesia no estaba ahí presente. Los que estaban eran judíos. Y no se había cerrado el tiempo para Israel. Porque se cierra ¿con qué? Con la muerte del Mesías. Ahí se cerró la dispensación de la ley. Todavía no se cerraba. Así que el Mesías estaba vivo, no había muerto. Por lo tanto, todo eso de Mateo 24 fue dado ¿para quién? Exactamente para el pueblo de Israel. Ahorita nos va a ir destapando la mente para que entendamos e interpretemos correctamente Mateo 24, porque de pronto, pastor, pero aquí donde está el rapto de la iglesia, pero ¿cómo va a ser el rapto de la iglesia si esas palabras no fueron dadas para la iglesia? Hay una segunda venida en gloria precisamente porque fue dado para Israel. Hay un Cristo que viene a reinar, pero no aparece como el novio, porque para la iglesia Él no solo aparece como el rey, sino aparece como el novio que viene a buscar a su novia. Y no aparece en Mateo 24, porque Mateo 24 no habla de rapto. Mateo 24 habla de la segunda venida en gloria. Muy bien, vamos a ver qué es lo que estamos viviendo. El tiempo indefinido que comienza con
el día de Pentecostés. Se detuvo aquí el 6 de abril, se detuvo el reloj profético de Dios, el entrada triunfal, se introdujo un tiempo de gracia que todavía no se cuenta, que no se sabe cuándo va a terminar. Ese tiempo pertenece a la iglesia, trato de Dios con la iglesia y no con Israel, y este se llama un vacío, un periodo de vacío. ¿Por qué? Porque no se cuenta ese tiempo. Es el tiempo en el que Israel está fuera del pacto, es el tiempo que Israel está en rebeldía. Es pueblo de Dios, claro que sí es pueblo de Dios, pero está en rebeldía. Por eso viene la última semana para tratar con ese pueblo. Esa última semana se llama, en Jeremías 37, tiempo de angustia para Jacob. No dice para la iglesia, para Jacob. Y Jacob es el nombre de Israel en rebeldía. Acuérdense, tiempo de angustia para Jacob es el nombre de Israel en rebeldía, porque es un proceso que va a pasar Israel para que reconozca a ese Mesías que rechazó en el último día de la semana 69. ¿Vamos captando, hermano? Ya vamos entendiendo un poquito. Muy bien, falta una semana, pero todavía no se ha activado el reino profético de Dios hasta que el tiempo de la iglesia se cierre. ¿Ya vamos? Y se cierra con el arrebatamiento de la iglesia y posteriormente de nuevo el reino profético de Dios se vuelve a activar. Hasta ahí estamos bien. Cualquier pregunta pueden hacerlo con toda libertad. Tiempo de gracia, que es, a ver si nos falta cuánto para que sean las 70 semanas. Y esa semana va a ser después de que acabe el programa de Dios para él. Esa semana es de la que habla Daniel. En los últimos, Daniel desde el 11:35 empieza a hablar de esa semana hasta que acaba su libro. La última semana, que se le llama la gran tribulación, le llama Daniel. Y por eso es que el Señor dijo: cuando vean en el lugar santo la abominación de la que habló el profeta Daniel, acuérdense que esa es la mitad de la semana que falta, son los 3 años y medio. Acuérdense. Por lo tanto, no allí comienza la semana 70. Y la semana 70, ¿dónde comienza? En Mateo 24, que es lo que pues vamos a estar viendo. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos aquí, ya a puntito, ya cerquita. Y lo podemos saber porque en términos generales, Oseas dice que en 2 días va a durar ese tiempo en rebeldía, y que después viene el Señor y dará vida a su pueblo Israel. Bien, miren qué es esto, es un cuadro. Muchas veces leemos la escritura, pero no nos damos cuenta que cada libro tiene su propio contexto. Por ejemplo, aquí vemos el libro de Mateo con un color. Este es interesante porque es el color púrpura. Y ese color es el color de ¿quiénes? De los reyes, el púrpura. Vemos a Marcos, que aparece en color rojo, Lucas, que aparece en color blanco, y Juan en color azul. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Dónde sacaron esta herejía? Pero no es ninguna herejía porque está en los colores del tabernáculo y tiene que ver con los colores del Evangelio. Cada uno de los libros presenta a Cristo con un color, es decir, con un mensaje. Por ejemplo, porque es blanco. Bueno, porque Lucas presenta al Hijo del Hombre, que está libre de todo pecado, y que se hizo hombre, que se encarnó. ¿Y por qué azul presenta a Juan? Porque presenta aquel que se ha remontado del cielo, el verbo que se hizo carne, que pertenece al cielo. ¿Y por qué el rojo en Marcos? Porque es el color del cielo, la sangre que iba a derramar. ¿Y por qué Mateo presenta el color de los reyes? Porque el énfasis de Mateo es presentar a Cristo como rey. De modo que Mateo 24 también tiene que verse como Cristo presentándose como rey, la venida de ese rey. Así que cuando estudien ustedes las porciones apocalípticas de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, siempre tenemos que tener eso en mente.
y cada uno tiene su propio contexto, de modo que cuando estudias Lucas, por ejemplo, vas a encontrar que hay partes que sí pertenecen al periodo de la iglesia, porque Lucas no está enfocado a los judíos, sino que Lucas está enfocado a los griegos. Y cuando ves a Marcos, que está enfocado a los romanos, también vas a darte cuenta que hay otro auditorio, pero específicamente Mateo, él le habla a los judíos. Por esa razón tenemos que entender ese concepto. Sin embargo, hay eventos que aparecen en los tres pasajes. La destrucción de Jerusalén aparece en los tres. El tiempo de los gentiles aparece en los tres. La gran tribulación aparece en los tres. La segunda venida aparece en los tres. Sin embargo, hay elementos que van teniendo variación de acuerdo a su contexto, a su propósito. Y yo lo presento así. Estos son evangelistas. Si ustedes invitan a un evangelista a hablar de un tema, viene y habla del tema, pero le da un enfoque. Y si invitas a otro y le das el mismo tema, viene y lo predica, pero le da otro enfoque. Y así hay tres evangelistas que presentan el discurso escatológico, pero tienen otro propósito en mente y tienen también otra audiencia. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Miren interesante, por ejemplo, si ustedes ven que Lucas y Mateo, una comparación, en Lucas se presenta incluso la era de la iglesia, porque aunque habla de la gran tribulación, Lucas 21, que es el sermón paralelo, el pasaje paralelo, pero vean que dice Lucas, por ejemplo, pero antes de todas estas cosas, después que él presenta la primera parte de la tribulación, él dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y fíjense, Lucas, se va a presentar una escena que es antes de que comience el periodo de la gran tribulación, que puede abarcar desde el periodo de los discípulos hasta nuestros días. No sé si nos damos cuenta de cómo la cronología es diferente. En tanto Mateo totalmente se enfoca a la semana 70, que es el tema que vamos a estar desarrollando, ¿no? Bien, Mateo presenta a Cristo como rey. Los primeros 10 capítulos habla de la revelación del rey. Capítulos 11 al 13, la rebelión contra el rey, donde fue rechazado por su pueblo. El retiro del rey, 14 al 20, el rechazo del rey, 21 al 27, toda esa parte donde lo crucifican, y la resurrección del rey, el capítulo 28. Todo está enfocado al rey. Por eso es que Mateo 24 habla de Cristo no como el novio que viene a buscar a su novia, sino como el rey, aquel que viene a reinar. Y con respecto al pueblo de Israel, él se presenta como rey. Vamos a ver algo interesante. 5 discursos del Señor Jesús. Así puede también estudiarse Mateo, con 5 discursos. Discurso ético, que es la ley del reino. Discurso misionero, que es la proclamación del reino, que aparece en el capítulo 10. El discurso querigmático de la predicación, que es el crecimiento del reino, de las parábolas, las 7 parábolas del reino, el misterio del reino de los cielos. El discurso eclesiástico, que tiene que ver con la iglesia como tal, que es el capítulo 18. El discurso escatológico, que es Mateo 24 y 25, que es el que tenemos aquí enfrente de nosotros. Y aquí se nos presentan 3 principales sermones que podemos ir comparando. Por ejemplo, el sermón del monte nos habla del reino ofrecido. Ahí él ofrece ese reino, nos habla de las características de los que van a entrar en ese reino, de la justicia, la práctica, el testimonio, cómo deben de ser aquellos que van a entrar en ese reino. El otro discurso es el sermón junto al monte, que es el capítulo 13, donde habla de las 7 parábolas del reino. Ese sermón es interesante porque el reino fue suspendido. Antes de ser reintegrado el reino, fue suspendido y agarró otra característica que se le conoce como el reino en forma de misterio.
¿Por qué en forma de misterio? Porque no quiere rey. ¿Y cómo es que no está reinando? No, si estoy reinando, pero estoy reinando espiritualmente en aquellos corazones que se someten a mi reino hasta que yo regrese de nuevo y reinstale el reino, que es de eso que se trata Mateo 24, que va a anunciar qué señales habrán antes que se reinstale. Cuando ustedes vean esas señales, es porque ya ese reino literal ya se va a restaurar y se va a instaurar sobre la tierra. Cuando eso empiece a pasar, es porque Él va a destruir todos los reinos terrenales y va a establecer su reino. Y es la razón de Mateo 24 y 25. Le vamos hablando. Miren que interesante, estamos apenas dando una introducción, pero cuando algunos leen Mateo 24, pueden tener diferentes interpretaciones. Vamos a ver, aquí delante de nosotros hay tres escuelas que se acercan a leer Mateo 24 y pues tienen diferentes perspectivas. La primera escuela, ¿cómo se le llama esta escuela? Milenialista, que ellos creen que el reino está ahora espiritualmente y no existe un reino literal para el futuro, y se le conoce también como el preterismo, porque piensan que Cristo en realidad ya vino en el año 70 y ahora lo que está haciendo es que está estableciendo su reino en los corazones de los hombres y ya no va a haber más reino terrenal o literal, como lo menciona Daniel. El otro grupo, la otra escuela, interpreta lo que se llama los post-tribulacionistas históricos o premilenialistas del pacto. Más o menos ellos creen que sí va a haber un reino literal, pero que Mateo 24 está hablando de estas señales. Desde que el Señor se fue, empezaron a desarrollarse esas señales, y que al final sí va a haber una gran tribulación, pero no existe ningún rapto de la iglesia, sino que Mateo 24 explica que la venida de Cristo se da después de la gran tribulación y no hay más venida de Cristo más que la venida en gloria. Así lo entienden. Así que Mateo 24 para los primeros es algo que ya pasó, perteneció al pasado. Para los segundos es algo que ya está sucediendo, pero que va la venida de Cristo a suceder después de la gran tribulación. Y para los terceros, que aquí aparecen, son los pretribulacionistas, premilenialistas. ¿Qué significa esa palabra? Quiere decir que Él viene antes, es antes, premilenial. Antes va a venir para establecer su reino milenial, pero que Mateo 24 no pertenece señales para la iglesia, sino que son totalmente para el pueblo de Israel. Aquí está, por ejemplo, para ellos la gran tribulación ya se cumplió. Jesucristo ya regresó en el año 70, dicen allá los preteristas. Por eso la palabra preterismo quiere decir pasado, ya pasó. Todo esto que están viendo de Mateo 24, dicen los preteristas, ya se cumplió. Ustedes no tienen que buscar ningún cumplimiento porque todo ya se cumplió. Eso se llaman los preteristas. O sea, Cristo ya vino en el año 70 a juzgar a Israel y ahí destruyó y ahora lo reemplazó con la iglesia. Y así que ya no hay más propósito para la nación de Israel. Eso es lo que enseñan los preteristas o milenialistas. El segundo grupo describe la era de la iglesia, especialmente su cierre fin, es decir, que las señales son de todo este periodo de tiempo que estamos viviendo, que ha habido guerras y hambre, que todos estos 2000 años. Así que las señales de Mateo 24 para ellos es todo lo que se está desarrollando ahora. Para el pretribulacionista, bueno, son predicciones acerca del fin de la era judía. Y esto está anunciando algo que va a suceder en el futuro. Hay dos grupos por allá. Miren, qué interesante. Aquí pusimos algo que es un bosquejo de todos los capítulos 24 y 25. Y cómo se puede, ahora sí, bosquejar Mateo capítulo 24 y 25. Pero, antes que nada, en un momento más vamos a explicarles
las interpretaciones que hay de este capítulo de Mateo 24, pero este es el bosquejo. Mire, el bosquejo, si usted estudia Mateo 24, se va a dar cuenta que la primera parte de la gran tribulación se describe en los versículos 4 hasta el 14. Habla de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. El versículo 15, como lo leímos, es la mitad de la gran tribulación. El versículo 15, no se les olvide, porque es cuando viene la abominación desoladora en el templo. Después viene la segunda mitad de la tribulación, versículos 16 al 26. Luego también se habla del regreso glorioso de Cristo, literal, visible sobre la tierra. Y después se habla de las parábolas que enfocan la preparación, la vigilancia y la fidelidad. Después, el capítulo 25 presentan dos grupos de parábolas. Las que hablan del juicio para Israel antes de entrar al milenio, y las que hablan del juicio de las naciones, que es la de los cabritos y las ovejas. Esa es antes de la entrada al milenio. Pero esos dos capítulos, todo está apuntando a el establecimiento del reino milenial sobre la tierra. Muy bien, ahora bien, hay todo esto en el contexto anterior y posterior de la interpretación de Mateo 24. Si nosotros no entendemos el contexto de Mateo 24, nos vamos a perder. Esta profecía fue dada en ese día que se le conoce como el martes de controversia, y el Señor va a explicar también el rechazo que él tuvo, va a acusar a los representantes federales del pueblo de Israel. Y entonces en ese proceso que va a haber, les va a reclamar que ellos están sentenciados por el rechazo del Mesías. Como rechazaron al Mesías, van a vivir las consecuencias y el reino no se les va a dar a ellos. Por esa razón se extendió 2000 años hasta ahorita lleva que no se les estableció. Pero eso no significa que no se les va a cumplir, simplemente que a esa generación no se les iba a cumplir el reino de Dios. Miren, lo primero, número 1, los capítulos 21 al 23 hablan de las consecuencias del rechazo, lo que se llama la ceguera judicial. Ellos, al rechazar al Mesías, reciben el juicio de esa ceguera judicial como los representantes legales, y ya a ellos no se les va a dar el reino. Incluso el Señor les dice en ese capítulo 23, donde da el primer sermón del monte, porque aquí hay dos momentos. El sermón escatológico lo da en el sermón del monte de los olivos, pero antes ya había dado otro sermón, que es el sermón de los falsos profetas, en el capítulo 23, en donde los está acusando a ellos por rechazar al Mesías, y los arrincona, los confronta. ¿Saben cómo les llama a ellos? Les llama generación de víboras, así les llama. Y esa palabra es muy fuerte, generación de víboras. Se usa una palabra en el griego ya para hablar de crías. O sea, a él les dice, sus padres mataron a los profetas y fueron perversos, pero ustedes son las crías que no solamente mataron a los profetas, porque así como esas crías, ese tipo de víboras que menciona, vuelvo a decir, no menciona a las víboras, sino a su cría, las crías de las víboras. Esas crías que para sobrevivir tienen que comerse a la mamá. O sea, ustedes son peores, porque sus antepasados mataron a los profetas, pero ustedes se comen hasta la misma mamá que se mató a los profetas. O sea, ustedes son peores. Que eso es lo que les está diciendo cuando dice generación de víboras. O sea, se alimentan de su propia madre. Es impresionante lo que el Señor ahí los está acusando, y por eso se le ha quitado a ustedes el reino y se le va a dar a otra generación en otro tiempo. A otra generación que lleve fruto. Fíjense, los periodos de la gran tribulación es capítulo 4 al 21.
26 de Mateo nos habla de la gran tribulación, de la semana 70. A eso se enfoca Mateo capítulo 24. Vamos a ver, luego habla de la reunión de Israel, del juicio contra Israel, en dos parábolas, que es la parábola de las 10 vírgenes, que está enfocado al juicio del Israel que esté vivo cuando el Señor venga. No es, en la parábola de las 10 vírgenes no es el juicio para la iglesia, es el juicio para Israel. En este momento no lo vamos a explicar, vamos a explicar el día domingo. Pero luego viene la parábola de los talentos, que incluye al pueblo de Israel que está muerto, pero que va a resucitar, porque viene para juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí en ese momento, el pueblo de Israel, que pertenecen a los salvos solamente, no a los impíos, van a resucitar y ahí van a ser recompensados para que entren en el milenio. Por otro lado, nos damos cuenta que ahí se cierra el reinado milenial ya con estos dos capítulos, porque entonces se da lugar ya al establecimiento del reino milenial de Cristo. Así que, como una especie de recordatorio, Mateo 24 no habla de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a ver algunos de los datos por qué. Número 1, ¿por qué? Recio se puede leerlo, porque aunque se halle gracia en Mateo 24, primeramente es tiempo de juicio y castigo. Este es el tiempo de gracia. Pero usted lee Mateo 24, ¿hay gracia? Claro que sí, porque hay gente salva. La gente de cristianos creyentes, santos del periodo de la gran tribulación, sin embargo, no es un tiempo de gracia plena, porque está acompañada del juicio, de la ira del Cordero durante ese periodo de tiempo. 2, porque se habla de falsos profetas, y en el periodo de la iglesia se habla de falsos maestros. En este Mateo 24 dice, habrá falsos profetas. El profetismo es un ministerio relacionado con el pueblo de Israel, y aquí se habla que habrá falsos profetas. En tanto, cuando se refiere a la iglesia, los apóstoles dicen, habrá entre ustedes falsos ¿qué? Profetas. Maestros, exactamente. Entonces nos damos cuenta que no es un periodo eclesiástico, porque la iglesia no es mencionado en todo Mateo 24. Ya dijimos, todavía no había sido inaugurada hasta el día de Pentecostés, pero la iglesia nace como producto de la muerte de Cristo, porque dice Pedro que Él murió para salvar y comprar a una iglesia con su propia sangre. Así que Él no había muerto. Mateo 24, cuando Él da el discurso, Él todavía no ha muerto. No está establecido todavía en la iglesia. Es algo muy importante que tengamos en cuenta. Y ocurrió para ese tiempo solo escogidos judíos, aunque interesante, porque cuando se habla ahí de los escogidos tenemos que entenderlo en el contexto que anunciaron los profetas. Los profetas dijeron que el pueblo o escogido de Dios en ese tiempo iba a ser reunido. Así que los escogidos allá son principalmente el pueblo de Israel. Vamos a ver, además, en ese tiempo se habla del evangelio que es predicado como el evangelio de ¿qué? De gracia. Nosotros ahora estamos en el tiempo de ¿qué? De gracia. Ahora, hay gracia en la ley, claro que sí, la misma ley es la gracia de Dios dada al hombre, pero la característica principal de este periodo de la iglesia es la gracia del Señor Jesucristo que se ha manifestado. No es lo mismo hablar de la gracia de Dios que hablar de la gracia del Señor Jesucristo. En el periodo de la ley había gracia, pero no se había manifestado la gracia del Señor Jesucristo. Y lo dice Juan, el capítulo 1, versículo 18, cuando dice que la ley vino con Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron con ¿quién? Con Jesucristo. Por lo tanto, estamos en el tiempo de la manifestación de la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa gracia
y en el periodo de la tribulación es un tiempo judaico donde de nuevo la relación y la prioridad en ese tracto es el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque incluso se dice allá, porque el sábado es observado. Se dice, mirad que vuestra oída no sea él, y a menos que tú seas adventista del séptimo día, pero si eres miembro del cuerpo de Cristo y estás en la gracia, no estás practicando la ley, pero la ley fue dada para el pueblo de Israel y no está, escuchen esto, no está abrogada en ningún sentido para el pueblo de Israel. Al ser un periodo judaico, ellos observarán de nuevo la ley, sí, basado en el Mesías, pero conforme al pacto mosaico. Ellos van a estar viviendo, van a observar de nuevo lo que es el sábado. Por eso se les dice, mirad que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Otra de las cosas interesantes que se menciona ahí, porque el templo, acuérdense que en el versículo 15, cuando vean la abominación desoladora, en donde no debe de estar, como dijo el profeta Daniel, ¿dónde iba a darse la abominación desoladora según Daniel 9:27? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de ¿quién? El príncipe que ha de venir. El príncipe que tiene, ya lo dijo por allá el pastor, diferentes nombres, que es conocido como el anticristo, que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y eso es la abominación desoladora. Habrá un templo, por lo tanto, se van a reanudar los sacrificios hasta la mitad de la semana, cuando viene la abominación desoladora. Por lo tanto, la iglesia no practica sacrificio y la iglesia no está enfocada en el templo de Jerusalén, que es el que menciona ya el templo de Dios, es el templo de Jerusalén. Por eso sabemos, y también por 2 Tesalonicenses 2, que el templo va a ser reanudado. Por lo tanto, se trata de un periodo judaico. Además, ya con esto tenemos un panorama de que se trata de un periodo para el pueblo de Israel. Ya estamos ahorita por cerrar la primera parte. Si hay alguna pregunta, con toda libertad pueden hacerlo. Pero yo quiero que veamos, porque apenas vamos a entrar, estamos dando como un panorama general para que vayamos a entrar en la misma sintonía y entender Mateo 24. Mira, Mateo 24, aquí tenemos la era de la iglesia, que ya está explicado, y el raptazo es el arrebatamiento de la iglesia. Eso no significa raptazo, es el rapto de la iglesia, rapto con R mayúscula, no con R minúscula, porque se trata de una expresión semántica que se refiere a la traslación de la iglesia. Y en ese sentido, aquí Carpazo, que es el arrebatamiento, después viene esta semana, que son los 7 años, que por cierto también tengo que aclarar que no es específicamente 7 años que hay entre el rapto y la epifanía, que es la manifestación gloriosa. ¿Por qué? Porque hay otros tiempos que ahí tiene que entrar. La semana 70 inicia con un hecho específico, no con el rapto, sino después del rapto hay un tiempo en el que se va a concertar el pacto, porque dice, y por una semana hará un pacto con muchos. Ese pacto del fin es el que marca el inicio de la semana 70, no el rapto de la iglesia. Por lo tanto, luego del rapto de la iglesia hay un periodo en el que todavía los juicios de la última semana no empiezan a caer de manera inmediata. Y durante ese periodo hay eventos que deben de suceder, como nosotros proponemos allá el tema de la guerra del Salmo 83, como también otros acontecimientos preparatorios antes del inicio del pacto del fin. Bueno, aquí está. Y después de esto, el juicio de las naciones para que se establezca el reino mesiánico o el reino venidero. Ahora vamos a ver las preguntas que aparecen. Hay 3 preguntas que se pueden clasificar en 2 partes. La primera pregunta de Mateo 24 es: ¿cuándo serán estas cosas? Acuérdense que los discípulos están parados frente al templo en los versículos 1 y 2, y estando él en el templo, porque el discurso escatológico, que es la segunda pregunta, lo da el Señor
en el monte de los olivos. Pero esta pregunta la hacen ellos en el templo. No, también eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta para cuando nosotros leemos. Por eso es la razón que es importante leer hermenéutica, pero cuando tú lees, dice, esta pregunta está en el templo. Y estando él allá en el templo, le mostraban los edificios del templo y estaban admirados, viendo los edificios, maravillados de todo lo que Herodes había hecho en ese. Algunos dicen que es el tercer templo, otros dicen que es el segundo templo porque es una remodelación que hace Herodes del templo de Esdras. Bueno, la cuestión es que estaban maravillados de toda esa construcción que había hecho Herodes, y el Señor contesta la primera pregunta cuando dicen, ¿cuándo serán estas cosas? Porque él dice, ¿veis todo esto? De cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es interesante porque ella está hablando de qué? Del templo. Pero esa es la primera pregunta. Cuando ellos aparte le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De cuáles cosas está hablando? Está hablando de el templo. Pero hacen otras dos preguntas que van unidas. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la edad judía? ¿Cuándo? Y entonces él, algunas de esas preguntas incluso no las responde, porque no tiene ningún sentido. Cuando él les explique la razón, ellos se van a dar cuenta que no tenía sentido. El cuándo no era tan importante, porque el día y la hora nadie sabe. Pero lo más importante era que ellos estén preparados y alertas y que conocieran esta diferencia entre lo que iba a pasar en el templo. Entonces, ¿qué pasó? Dos grupos de señales antes de su venida. Los que están relacionados con cuándo serán estas cosas con respecto al templo, y al mismo tiempo, sí, esto con respecto al templo es la generación de la higuera que se seca. ¿Por qué? Porque Israel no estaba dando fruto. Por eso en la semana mayor pasan muchos eventos y el Señor habla mucho de la higuera. Y desde el día de la entrada triunfal, acuérdense que la entrada triunfal, el segundo día, que le llaman lunes de autoridad, cuando él viene de una higuera. ¿Se acuerdan ustedes de esa escena de la higuera? Que representaba al pueblo de Israel, que él se acercó a buscar, en esa higuera se acercó a buscar ¿qué cosa? Fruto. Pero dice, no era tiempo de higos, pero se acercó a buscar fruto. El dueño del mundo no puede recibir una respuesta negativa. Es que todavía no es tiempo, es que soy nuevecito, es que todavía apenas me están enseñando los pasos básicos, es que tengo 15 días. Pero si el dueño viene a buscar fruto, tú no puedes negarle el fruto que está esperando de ti. Y eso es lo que hizo el Señor. Le pidió fruto. No sé si es tiempo o no es tiempo. Y eso es lo interesante ¿por qué maldito a la higuera? Y esto es importante señalarlo, porque él lo maldice en calidad de juez. Y el único juez es Dios. Por lo tanto, en calidad de Dios, ni usted ni yo estamos en la categoría de jueces. Por eso no podemos maldecir a nadie, porque el único que puede maldecir o bendecir en ese sentido, en su calidad de juez, es Dios. Y Cristo es Dios. ¿Y por qué maldijo a la higuera? Para no maldecir al pueblo de Israel, con una figura que se llama la higuera que se secó. ¿Y cuándo se secó esa higuera? En el año 70. La generación de la higuera que se secó, que no dio fruto de arrepentimiento, se secó, y en el año 70 fue su acabose. Ahora, estamos hablando de los representantes federales. Después viene otro grupo de señales que aparece para el tiempo del fin. ¿Y qué señal habrá? ¿De qué? De tu parucía, tu venida, que está pegado con el fin de la edad, para que dé apertura
al reino de Dios, al reino literal, al reino milenial. Que es en algunos sabemos que ya está cerca el reino de Dios. Y entonces Él va a dar las especificaciones de las señales cuando ese tiempo esté cerca para el establecimiento. Y eso es para la generación de la higuera que iba a reverdecer. ¿Cuándo iba a reverdecer? Cuando empiecen las señales, y oigan bien, esto es muy importante, cuando las señales del fin inicien, esas señales no iban a parar. Es que las señales no es que una guerra acá, hay una primera guerra mundial y ya Cristo viene. Hay una segunda guerra mundial después de 30 años y ya Cristo viene. Ahora se levanta una guerra en Ucrania y ya Cristo viene. No, cuando sean señales, esa característica es, no pasará esa generación. Las señales se van a desarrollar de una manera tal que no va a pasar esa generación cuando ya sean señales. Es que no va a pasar esa generación. Y es la señal de la higuera. Cuando veas la higuera y todos los árboles, que son las demás naciones, reverdecer, todavía ni siquiera es que de fruto, sino que esa higuera que se secó hace 2000 años atrás, ustedes lo pueden ver acá, se secó en el sitio de Jerusalén. Fue su acabose de los representantes federales de esa nación. Pero de pronto, cuando se acerque el fin de los tiempos, esa higuera va a reverdecer. Y cuando sean el inicio de las señales de su venida, es que las señales se van a desarrollar sin parar, pero van a ir en aumento. Y esas señales, cuando sean señales de la venida, solo va a durar un poco de tiempo y no va a pasar esa generación para que sea la venida del Hijo del Hombre. Cuando sean señales, y vamos a ir explicándolo en unos momentos más, porque Mateo 29:39 dice, porque os digo, le dijo a los representantes federales, a los fariseos, a los saduceos, a los líderes del pueblo de Israel, porque desde ahora no me veréis, ese es el juicio, durante este periodo de tiempo, 2000 años, no me veréis, hasta, ese es el bendito hasta, quiere decir que hay un tope, quiere decir que esa sequedad de esa higuera va a tener un tope. No me veréis hasta aquello que no se cumplió. Ahorita ya estoy cerrando esa primera parte. Aquello que no se cumplió, el día de la entrada triunfal, no se cumplió el establecimiento del reino, que el Mesías príncipe vino a establecer ese reino, porque ellos rechazaron a su rey, rechazaron a su príncipe. Aquello que no se cumplió fue pospuesto. Y no me veréis, no se eliminó la promesa de su venida, de su cumplimiento de su reino, sino que fue pospuesto. No me veréis